Buenas tardes, buenos días o como siempre les digo, no sé en qué momento ustedes logran ver mis videos, pero lo importante es que todos nos pongamos de acuerdo y logremos ver esta clase de videos que sirven también como un tutorial de las materias que estamos, de los temas que estamos viendo. Como en la última clase hablamos un poco acerca del concepto y la importancia del derecho laboral, entonces ahora vamos a empezar a platicar un poco acerca del trabajo. El trabajo en sí, en su globalidad. Yo les he dejado una tarea que la tienen que presentar, por cierto, ya este sábado, en el cual les solicito que me digan la evolución histórica del trabajo. Pero cuando hablamos de una evolución histórica, yo me estoy refiriendo a cómo el trabajo ha ido evolucionando y cómo distintos pensadores también han visto el trabajo o cómo se materializa el trabajo. No siempre el trabajo ha sido remunerado. Muchas veces el trabajo ha sido de lo que hemos hablado de esclavitud. Si nos vamos desde los tiempos bíblicos, el trabajo ha sido como que si dijéramos esclavos. En los tiempos desde Mesopotamia, estamos hablando de la edad antigua, estamos hablando de que el trabajo no siempre ha sido catalogado como algo remunerado, sino que como algo que ha sido impuesto. Es más, en nuestro país, si hablamos de trabajo, si después de que nos independizamos empezamos a ver el trabajo hasta determinado forzoso, se decía, en el cual se tenía que trabajar para los grandes hacendados cuando existía la famosa época feudal, donde estaban los grandes latifundios, o sea, grandes propiedades, y tocaba estar trabajando. Entonces, yo les he solicitado de ver cómo se ha visto el trabajo. Es más, todavía les pongo en la revolución industrial. ¿Qué pasa en la revolución industrial? Cambia el trabajo desde una perspectiva que todo lo hacen los hombres, cambia por las máquinas. Las máquinas sustituyen a los hombres. Pero ¿qué sucede? Con la revolución industrial se da una explosión demográfica a tal punto de que la demanda de más productos y de más productos crece por la misma explosión demográfica. Entonces se obliga al hombre a que el trabajo lo haga más duro y no hay todavía jornalizaciones de trabajo como ahora, y se da bastante lo que es la explotación del hombre. Eso ustedes lo van a ver cuando le estén colocando en la revolución industrial. Se van a dar cuenta que el hombre fue explotado aun cuando las máquinas vinieron a ayudar, pero siempre el hombre fue explotado por el mismo consumismo. Después de la revolución industrial, estamos hablando del siglo XIX, en los años 1800, la revolución industrial da pauta o da entrada a lo que se le llama posteriormente el consumismo. Un consumismo que conlleva a la problemática más grande que ha vivido, quizás una de las más grandes crisis económicas que ha existido en la Tierra, que fue la crisis de 1929, con la caída de la bolsa de valores en Wall Street en Estados Unidos en 1929, debido al mismo consumismo. Entonces, hablar de trabajo es hablar de bastante historia, por eso es de que yo le solicité esta clase de actividad para que nos diéramos cuenta cómo ha ido evolucionando el trabajo. Entonces, partiendo de su conocimiento o partiendo de lo que ustedes han averiguado o van a investigar, pues vamos a hablar acerca nosotros del trabajo. Vamos a platicar un poco de cómo se desarrollan algunos aspectos básicos relacionados al trabajo, dentro de los cuales se puede mencionar su definición, concepciones de estudio del trabajo y cuándo el trabajo es objeto del derecho laboral. No todo trabajo es objeto del derecho laboral y tenemos que tener un poco de cuidado, lo vamos a ver en este tema. No todo tipo de trabajo está regulado por el Código Laboral. Entonces, tenemos que tener un poquito de cuidado eso al momento de que empecemos con los análisis. ¿Cuál es la definición que podemos dar de trabajo? Es el esfuerzo físico, mental que realiza un ser humano para producir bienes y servicios.
con el fin de satisfacer necesidades de la sociedad y recibir una contraprestación económica por sus servicios, que normalmente lo llamamos nosotros salario. Fíjese bien, esfuerzo físico y mental. El trabajo a veces siempre ha sido considerado como un trabajo físico, como el que hacen los obreros o como el que hacen en maquilas o cosas así. No, trabajo es completamente la unión, o puede ser físico o puede ser mental. No todos trabajan físicamente, pero igual, tan cansado puede llegar una persona que ha pasado todo el día trabajando en una construcción, como tan cansado puede llegar un abogado, un médico, un profesor, un docente, un arquitecto a su trabajo. Entonces, el trabajo es la unión de esto, por un lado lo físico y también lo físico y lo mental, con el fin de producir bienes y servicios. Pero tenemos que tener un poco de cuidado cuando hablamos de lo que es servicios, porque cuando hablamos de un servicio estamos hablando de algo intangible y que puede estar regulado o no. Le voy a poner un ejemplo. A nosotros los abogados nos pueden decir: lo contrato para que saque libre a esta persona. Este será un trabajo o un servicio, o se produce bienes o servicios. Lógicamente es un servicio, pero ¿estará regulado bajo la materia del derecho laboral esto? Eso es lo que tenemos que platicar un poquito, y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero sí debemos de tener bastante cuidado con la definición del trabajo. Trabajo es lo físico y mental que un ser humano produce, ya sea bienes y servicios, y recibe una contraprestación económica a la que nosotros le llamamos salario. Esta definición ustedes la tienen también en su plataforma en Moodle, así de que no hay ningún problema, ahí lo pueden ir ustedes observando, porque ahí está desarrollada también la clase. Yo lo único que hago pues es en el video tratar de hacer un pequeño tutorial de las cosas que posiblemente no vayamos entendiendo y yo irselas colocando. ¿Cuáles son las concepciones o bajo qué visiones podemos ver nosotros al trabajo? El trabajo lo vamos a estudiar en este momento, pueden haber más, pero nosotros lo vamos a ver ahorita bajo dos concepciones, las cuales va a ser, una concepción materialista, la cual es abordada por el señor Carlos Marx, o Karl Marx, como usted le quiera llamar, y Federico Engels. Yo espero y confío que en las partes de su investigación no se le haya olvidado poner estos pensadores, porque de aquí parte las concepciones materialistas acerca del trabajo. Dice que este abordaje materialista está dado por Karl Marx y Friedrich Engels. Por el lado de la ciencia es el más conocido en la actualidad, y dentro de ellas se da una serie de divisiones sociales del trabajo que datan desde la comunidad primitiva, y una serie de divisiones sociales del trabajo. Con Marx nace lo que se ve en sociología como una estratificación, o cómo Marx mira el trabajo. Y podemos ver que esta división del trabajo Marx la conceptúa así. Dice: la división del trabajo hace referencia al número de tareas distintas en que se distribuye un trabajo. Oiga bien, número de tareas distintas que se distribuye el trabajo, necesario para la producción de un bien o servicio. Tarea que han de ser realizadas por distintos trabajadores, especializados cada uno en ella. Esa es una definición de trabajo de Marx. Ahora, según Marx, ¿cuál es la consecuencia del trabajo, o cuál es la consecuencia de la división del trabajo? Número 1, la distribución desigual del trabajo y sus productos. No hay un equiparamiento, y más que todo él se refería a la parte de cómo se puede tratar a un trabajador, o hasta en la parte de la paga del trabajador. El trabajo no es siempre equitativo, o el pago no es siempre equitativo. Y sobre todo, Marx habla y dice: desde el momento que aparece el trabajo, aparece la propiedad privada. Bastante lógico, pero muy lógico. Cuando se produce un trabajo es porque alguien lo va a contratar. Si alguien lo va a contratar es porque es una propiedad privada, salvo que trabaje para el Estado.
Pero si usted es contratado por una empresa privada, entonces ahí se da una división de clases sociales. La división de clases sociales cuando ya se dice proletariado y capitalismo, o burguesía y proletariado, como se habla en sociología. Yo no soy sociólogo, sin embargo, pues he estudiado un poquito acerca de esto, pero Marx habla de una estratificación y Marx habla de la división del trabajo y dice, el trabajo no es malo. El problema del trabajo es que produce una clase social o produce una formación de clases sociales distintas. Ya el hombre ya no pasa a ser un hombre libre, sino que pasa a ser esclavo de un trabajo, esclavo de una persona, un esclavo remunerado, en el cual se trabaja para una empresa privada y se enriquece a una empresa privada. Recordémonos de que parte de los principios fuertes del marxismo es que los medios de producción deben de estar en manos del pueblo o del proletariado. Proletariado viene de prole, del proletariado, del pueblo. Sin embargo, el capitalismo dicta lo distinto. Los medios de producción están en manos de la propiedad privada, están en manos de las grandes empresas y ellos son los encargados de ¿qué? De producir. Entonces, Marx habla y dice, miren, aquí está la división del trabajo. Da un concepto de trabajo y nos dice, esta es la consecuencia de la formación del trabajo. Fíjense que Marx tiene una frase, a mí me llamó mucho la atención, creo que se las coloqué en la plataforma, y habla, el comunismo, recordémonos de que Marx tenía pensamientos bastante comunistas. Y si nos vamos a la historia, pues recuérdense que Lenin le solicita a Marx el manifiesto comunista. Y Marx se lo prepara, pues, y esa es la base del comunismo. Eso me imagino que lo vieron en sociología. Pero Marx habla y dice, el comunismo no priva al hombre de apropiarse del fruto de su trabajo. Lo único de lo que lo priva es de la libertad de esclavizar a otros por medio de tales apropiaciones. Una premisa bastante fuerte. Él hablando acerca del comunismo, dice, el comunismo no es malo, el comunismo no priva que el hombre se apropie del fruto de su trabajo. De lo único que lo priva es la libertad de esclavizar. Es lo único que priva el comunismo, dice. No esclavizar a otros por medio de tales apropiaciones, partiendo que en un comunismo el Estado es el que gobierna y el que administra absolutamente todo, y todos trabajamos para el Estado, y al trabajar por el Estado, pues el Estado nos remunera y no nos convertimos en esclavos. Distinto a un capitalismo. El capitalismo en los medios de producción lo tiene la empresa privada y nosotros trabajamos directamente para una empresa privada, a lo que llamamos lo antagónico entre lo que es comunismo y capitalismo, lo cual nosotros ahorita no nos vamos a meter en mayores discusiones. Entonces, esa es la concepción del trabajo materialista. Vamos a ver entonces cuál es la idealista. La idealista es la desarrollada en la Biblia, en el libro de Génesis, que a los que nos gusta estudiar un poco la Biblia, entendemos y decimos que en el capítulo del 1 al 5 relata cuando Dios crea el universo y se hacen una serie de analogías de las actividades desarrolladas por Dios con el ámbito laboral en actualidad. Es más, en la misma Biblia, como les digo, a los que nos gusta leer un poco la palabra de Dios, nos dicta que el trabajo, pues, Dios lo impone. Y no sé, ¿verdad? Me da un poco de risa cuando muchos dicen, y quizás tienen un poco de razón, que el trabajo Dios lo coloca como un castigo ante la desobediencia del hombre. Porque en la teoría idealista, el hombre viene de Adán y Eva. Y Adán y Eva pues no trabajaban, sino que vivían de lo que el huerto del Edén, ¿verdad? Sin embargo, pues desobedecen a Dios según el relato bíblico. Y Dios le dice a Adán que va a empezar a comer del fruto de su trabajo. Con el sudor de tu frente vas a alimentar a tu familia. Entonces, no sé. Ustedes tienen ahí la última palabra en el pensamiento, ¿verdad? Obvio, de decir si el trabajo no es estipulado como un castigo.
La Biblia también habla acerca de las finanzas o del mismo trabajo. Dice en Génesis 2:15 que Dios creó el trabajo para beneficiarnos. Y la primera tarea que le dio Adán es ponerle los nombres a los animalitos. Entonces, pero ese era otro tipo de trabajo, ¿verdad? Un trabajo edénico, donde estaban todos, tanto Adán como Eva, en el jardín. Y también habla pues que Dios estableció el trabajo como el medio principal para que suplamos nuestras necesidades y espera que nosotros trabajemos. Parte de la Biblia donde dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, abordamos dos criterios o dos principios, un criterio materialista y que no solo es de Marx, que quede claro, sino que hay más concepciones, pero a mí me gustó cómo Marx lo expresaba, y un concepto, una teoría idealista. Ahora, ya entrando un poco más en respecto al trabajo, nos podemos hacer una pregunta. ¿Cuándo el trabajo es objeto del derecho laboral y cuándo no? Y cualquiera podemos decir, cualquier clase de trabajo es objeto del derecho laboral, pero no es así. Y es lo que vamos a ver a continuación. No todo trabajo es objeto de regulación del derecho laboral. Esto es así porque cuesta determinar si se está frente a un trabajo que es regulado, fíjese bien, ponga atención, por un contrato individual o un contrato colectivo, o si se está frente a un contrato de naturaleza civil para la prestación de un servicio o ejecución de una obra. Volvemos a un poquito a tocar la parte civil. Volvemos a tocar un poco esta parte civil. Es bien interesante lo que nos dice esto. No todo trabajo es objeto del derecho laboral. ¿Qué puede ser objeto del derecho laboral? Cuando usted está sujeto a un contrato, ya sea individual o colectivo. Cuando estamos hablando, cuando ya hay sindicatos y cosas así. Perfecto. O usted tiene su contrato individual de trabajo. No hay ningún problema. Ahí estamos bastante bien. Pero si yo les decía, como les ponía en el ejemplo, imagínense que uno de ustedes me dice, Lick, quiero que nos case. Y yo, ¿ya lo pensó? ¿Ya sabe bien lo que se va a meter? Y puede ser que hasta cierto punto usted lo diga, el Lick, que no es que... Pero es cierto, a nosotros nos obliga la ley a que hagamos ante ustedes una reflexión antes de que ustedes tomen ya la decisión. Obvio, cuando ustedes deciden casarse es porque ya vieron los pros y los contras. Pero para nosotros los abogados la ley nos obliga a que antes se haga una reunión y que abordemos los puntos que contrae, las obligaciones y los derechos que puede conllevar el matrimonio, que no solo es por casarse. Pero bueno, no es derecho de familia. Entremos otra vez a laboral. Entonces usted me dice, Lick, quiero que nos case. ¿Qué me está ofreciendo usted a mí? Usted me está ofreciendo un trabajo, ¿verdad? Porque obvio no se lo voy a hacer de gratis. Obvio le voy a cobrar. Digamos que le voy a cobrar más barato, pero le voy a cobrar. Entonces, usted me está dando un trabajo a mí. La pregunta es, ¿se convierte usted en mi patrono? Porque es usted el que me está dando trabajo a mí. Esa será la pregunta. Eso es lo que debemos de lograr el análisis de esta clase. Todo ese objeto quiere decir que yo la puedo demandar a usted como que usted es mi patrono. Entonces ahí es donde se habla que no todo trabajo es objeto del derecho laboral. ¿Por qué? Porque usted me está pidiendo a mí un servicio que yo lo case, pero eso estamos hablando de un contrato de naturaleza civil, en el cual aun cuando yo voy a ganar por casarlo, pero no es de provecho, no es de lucro, perdón, no es que usted se va a lucrar, no es que es una empresa, sino que es un contrato que usted está haciendo conmigo. Entonces, no es que usted me va a decir, vaya, mire, va a trabajar de tal hora a tal hora, o de tal día a tal día. Simple y sencillamente es un contrato. Hay partes que la doctrina le puede llamar zonas grises donde nos cuesta establecer
si se está en presencia de actividades reguladas por el Código de Trabajo, dentro de los cuales se pueden mencionar. Imagínese un médico. El médico, usted llega donde él, usted llega como un paciente. Pero no solo es un paciente, usted es un cliente del médico. Más si usted va a una clínica privada. Usted es un cliente llamado paciente, en el cual usted contrata los servicios de este médico. Pero estos servicios del médico no están regulados en el Código de Trabajo. Usted no va a demandar al médico porque no le hizo un trabajo, o el médico no le va a demandar a usted. Es un contrato civil, en el cual él dice, mire, yo le doy la consulta y usted me paga. Así como el ejemplo decía de los abogados, también podemos encontrar arquitectos, ingenieros. Cuando hablamos de ellos es cuando usted le dice, mire, lo voy a contratar para que me haga determinada obra. Usted no está contratando albañiles, carpinteros, gente que trabaja con hierro, con estructuras metálicas. Eso usted no le está contratando. Usted está contratando a un ingeniero para que le haga una de construcción. Lo que el ingeniero va a utilizar, el ingeniero tiene que contratar personal para llevar a cabo la estructura o lo que usted le está solicitando. No es que usted va a trabajar. ¿A quién van a demandar en un dado caso? ¿Al ingeniero o a usted? Si un albañil se cae, no le ha dado seguro social o un seguro privado, ¿a quién demandarían? Al que solicitó la obra, o sea, a usted o al ingeniero. Es al ingeniero. Entonces, por eso la doctrina le llama a esto zonas grises. ¿Por qué? Porque aunque usted contrató al ingeniero, pero no está regulado directamente entre usted y el ingeniero al derecho laboral. Entonces debemos de tener bastante cuidado en esto. Dice el Código de Trabajo en su artículo 2, literal B, muy excepcionalmente se utiliza el código ya sea para la contratación o finalización de un contrato individual de trabajo. De conformidad al inciso segundo, no se aplica, dice, el Código de Trabajo en términos generales a los siguientes servidores públicos. O sea, el Código de Trabajo o el Código Laboral no aplica a determinados. Uno, al Estado, a los municipios, a las instituciones autónomas y a las instituciones semiautónomas. ¿Por qué? Porque están regulados bajo sus normativas internas. Por esa razón no los aplica, porque ellos tienen su propia normativa. Por ejemplo, las alcaldías tienen su código municipal, en el cual se rigen conforme a ellos. Ahora, hay que tener algo bien, pero bien claro. Toda normativa de cualquiera de ellos está basada en nuestro Código de Trabajo. Es como les decía anteriormente, cuando empezábamos en el ciclo y hablábamos de todo lo que íbamos a hablar un poco. Ningún reglamento interno de trabajo debe de sobrevenir o debe de estar sobre el Código de Trabajo. ¿A qué me refiero esto? De que aquí está el reglamento interno. Pero ese reglamento interno se hizo en base a ¿qué? A lo que está arriba de él, el Código de Trabajo. No puede decir otra cosa el reglamento interno. Usted no puede decir a un trabajador que lo va a colocar a trabajar 12 horas sin pagarle horas extras, porque así dice el reglamento interno. No, esas partes están ya reguladas y precisas en nuestro Código de Trabajo. Ahora, no aplican algunas porque se sobreentiende de que ya está legalizado en los propios manuales de ellos, así como en los códigos municipales y los que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, se dice que a los servidores del Estado y en particular a la administración pública, que comprende todos los ministerios y sus dependencias, en términos generales, ¿qué ley se le va a aplicar? Se le aplica la ley del servicio civil para su contratación o para resolver un conflicto de trabajo. Por ejemplo, si alguien trabaja en un ministerio o algo, no se aboca al Ministerio de Trabajo, o no se aplican todas las leyes en materia laboral, sino que se aplica la ley del servicio civil. A los trabajadores municipales o alcaldías se les aplica la ley de la carrera administrativa municipal. Por ejemplo, de conformidad al artículo 4 de la ley del servicio civil,
encontramos empleados y funcionarios públicos a quienes no se les aplique esa ley, sino que hay algunos que se les puede aplicar la ley reguladora de audiencia de los empleados no comprendidos en la carrera administrativa cuando estalla un conflicto laboral. No es necesario que nos aprendamos cuál regula cada uno, sino que porque eso ya es en materia estrictamente laboral. Lo que yo les traigo a colación es que no siempre o no necesariamente va a ser el código laboral el que va a dirimir, o sea, el que va a decidir quién tiene la razón, si entre un patrono o un trabajador, sino que hay excepciones. Y las excepciones lo veíamos, pues los que pueden trabajar para el Estado, para las municipalidades, instituciones autónomas o semiautónomas. Estamos hablando de una semiautónoma como el Seguro Social. Ahora, ¿qué trabajos sí son objetos de estudio del derecho laboral? Para que un conflicto individual de trabajo se le aplique o no se le aplique el código laboral, se debe tomar en cuenta, ojo, el origen de la relación. El origen, cómo es donde nace esa relación laboral. Dicha relación de trabajo puede originarse ya sea por contrato individual de trabajo y por la ley de salarios. Esto aplica más que todo en los de gobierno también. Ahora se contrata por ley de salarios o por contratos. ¿Qué criterios para determinar el trabajo que es objeto del derecho laboral? Número uno, pues el trabajo humano. No vamos a tomar tan en cuenta que sea un trabajo lícito, un trabajo subordinado, que sea un trabajo remunerado y que un trabajo por cuenta ajena. Todas estas clases de cosas ustedes lo van a ver en la plataforma donde ahí está desarrollada también esta temática. Así es de que nos vamos a ir quedando por aquí en lo que son las partes del trabajo. Esto es unido a lo que está en la plataforma más lo que usted ha investigado. Así es de que cualquier cosa, aperturamos también un foro y podemos platicar acerca de dudas que tengamos acerca de esta temática. Muchas gracias por su atención. Cuídense, que Dios me los bendiga.